Hola, mi nombre es Daniela Bonilla y hoy me encuentro con el doctor Manfred Luz, que nos va a orientar un poco sobre el tema de la vacunación contra la influenza. Bueno, doctor, esperamos que se encuentren muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Doctor, en tiempos de influenza donde hace mucho sol y a los 15 minutos puede haber mucha lluvia, ¿cuáles pueden ser esos indicios de que yo estoy con influenza? Sí, de hecho la gente le llama como la gripe y tiene unos síntomas, pues el típico, digamos, la nariz tapada, un poco de fiebre, malestar general. El problema o la diferencia entre gripe e influenza es básicamente que la influenza es un virus más agresivo que la gripe. Y entonces se puede complicar y se puede complicar con dolor de cabeza más fuertes o ya se puede ir a los pulmones, darle neumonía o se le puede inflamar el cerebro, que se llama encefalitis, y ahí es donde puede la persona terminar en el hospital. ¿Cómo se desarrollan las vacunas contra la influenza? Es un proceso interesante y realmente empieza con huevos de gallinas, así, los comunes y corrientes. En esos huevos se cultiva el virus, se elige el virus, se cultiva y luego se saca ese virus, se mata, por así decirle, le decimos se inactiva, y ese virus muerto se pone en la vacuna. Y eso realmente es lo que se le pone a la persona cuando se vacuna. Una vez que la vacuna se pone, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso es muy importante. El cuerpo empieza a reaccionar, empieza a desarrollar defensas. Y esas defensas lo que hacen es que cuando viene el virus de verdad, entonces las defensas lo reconocen. Es algo específico. Y entonces dicen, bueno, ahí está el virus. Listo, ya yo sé cómo matarlo. Y por eso es que funcionan muy bien. Pero básicamente así es como funcionan. Tal vez hay muchas personas que se preguntan, bueno, quiero vacunarme, pero ¿cuáles son esos componentes que tiene la vacuna? Sí, básicamente tiene el virus muerto, que es la parte más importante. Luego tiene agua y luego tiene otros estabilizadores para que la vacuna se mantenga bien. Lo más importante es que la vacuna no tiene mercurio, que es una de las cosas que a veces se menciona o que la gente le tiene miedo porque piensan que por el mercurio le puede dar alguna enfermedad, por ejemplo el autismo o alguna otra reacción. Pero no, estas vacunas no tienen ese componente. La pregunta del millón, ¿por qué a las personas no les gusta vacunarse? Sí, esa es muy buena pregunta y creo que hay varios factores. Uno puede ser el miedo, porque sea como sea, a muchas personas le dan miedo las agujas y eso es normal porque a nadie le gusta, pero eso es una razón y entonces uno puede estar posponiendo ponérsela por ese mismo miedo, pero eso es algo normal. Y como le digo yo a mis hijos, que yo tengo 2 hijos, tienen 7 y 9 años, yo le digo, apenas dura 5 segundos la puesta de vacunas. Y es una inversión realmente en la salud. Por esos 5 segundos se puede uno evitar un montón de problemas, incluyendo otro montón de agujas. Entonces eso es lo primero. Otra razón es que el cerebro tiene algo que se llama el sesgo del optimismo, que uno es como muy optimista en el futuro. Y entonces, ¿qué dice uno? No, a mí no me va a pasar nada, no me voy a vacunar, yo no me enfermo, si de casualidad me da, me va a dar muy poquito, no me voy a complicar. Entonces uno es como muy optimista. Como uno no está en ese momento enfermo, sino que uno está bien, entonces el cerebro tiende a ser optimista. Entonces uno no ve realmente ese riesgo. Esa es la diferencia entre vacunas y medicamentos. Como la vacuna uno está en un estado bien en este momento, entonces uno no tiene eso. Cuando uno está enfermo, entonces uno no piensa en los eventos adversos y eso porque uno quiere mejorar. Entonces el estado, ¿verdad?, de enfermo a curarse, entonces ahí es donde uno no se complica mucho y sí, deme el medicamento. Con las vacunas funciona diferente. Pero entonces, a la hora de tomar la decisión, es importante saber que sí existe el riesgo y que las complicaciones de influenza pueden ser muy complicadas. Puede terminar uno en el hospital o inclusive muerto. Entonces realmente hay que tomar en cuenta eso, ese riesgo balance. Realmente 20 segundos que se ponga una vacuna vale mucho más la pena que tener que pasar por los dolores de cabeza de enfermarse. Y no solo de uno, sino de los familiares con los que vive uno en la casa. Eso es otra cosa muy importante a tomar en cuenta. Hoy en día, en el 2024, hay diferentes tipos de gripes. Pero la influenza, ¿cuál es ese impacto que provoca en la sociedad? Sí, la influenza como tal tiene un gran impacto. Imagínese usted que solo en Estados Unidos les cuesta 90 billones de dólares cada año la influenza. Pero para la sociedad es un impacto, ¿por qué? Porque la persona deja de trabajar. Entonces la productividad de la sociedad baja o se ausenta. Entonces también eso afecta el trabajo o va a trabajar lo que se llama presentismo, va a trabajar pero sintiéndose mal. Entonces uno trabaja
Pues, ¿qué pasa cuando uno está enfermo y está trabajando? Uno se vuelve mucho más lento, no logra las metas, tiene que trabajar más tarde. Entonces, al final afecta como sociedad un montón porque está, como digo, afectando esa productividad de la sociedad. Y eso al final termina costándole dinero a la sociedad. Y además de eso, obviamente, la sociedad entonces se vuelve más enferma. Entonces, una de las cosas importantes es que la mayor cantidad de personas se vacunen, que se llama un efecto rebaño, como rebaño de ovejas, porque si entre más se vacunan, entonces hace que más personas estén protegidas. Entre menos, entonces no funciona. Entonces realmente tenemos que pensar más allá de cada uno de nosotros, sino realmente como sociedad el impacto positivo de vacunarse. Hay muchos mitos sobre la ¿Sí? vacunación, ¿verdad? Pero detalladamente, ¿cuáles son los principales mitos sobre la Ujú. vacunación? Un mito, por ejemplo, es que las vacunas son solo para niños y que ya los adultos nos salvamos, como decía, después de los 10 años ya no más vacunas, decía uno. Pero no, ese es un mito, en realidad no. Uno como adulto, no solo influenza, hay varias vacunas que uno tiene que seguir poniéndose. Entonces, el primer mito es que las vacunas son solo para niños. La respuesta es no. Realmente uno como adulto tiene que ponérsela y en el caso de la influenza es cada año que hay que ponérsela. Otro mito es que la gripe no es tan seria. Como mencionaba antes, sí puede ser muy seria. Puede terminar uno en el hospital, puede terminar uno en cuidados intensivos, entubado, y puede terminar uno en el cementerio. Así de feo y así de serio es. Son 600,000 personas las que mueren al año por influenza. Entonces, sí es tan serio y tan peligroso o más de lo que uno piensa. Entonces, ese es otro mito que no. El otro es el de que si las vacunas dan autismo, eso también se ha descartado. Esta vacuna tiene más de 70 años de existir, ha estado en 75 países o está en 75 países y se han dado millones, más de 900 millones de dosis. Entonces realmente se ha comprobado de que es una vacuna segura. Entonces esto de que da autismo también es otro mito que podemos descartar. Otro mito es que solo hay que vacunarse una vez, pero en el caso de influenza es una vez cada año. La razón es muy sencilla porque los virus están cambiando. Entonces, cada año la Organización Mundial de la Salud revisa cuáles son los virus que van a venir para la época y las compañías que hacen las vacunas actualizan, por así decirlo, la vacuna, le ponen los virus nuevos para que quede protegido. Si usted se vacunó el año pasado, ya no está protegido este año. Entonces hay que vacunarse una vez al año. Así que ese es otro mito y creo que esos son los principales. Doctor, si yo estoy ahorita con influenza, ¿cómo puedo Ujú. darme cuenta? ¿Cuáles son esos síntomas que dan alerta roja de que sí estoy con este tipo de gripe? Sí, más que todo es la gripe normal, pues si tiene el catarro, un poquito de fiebre o a veces ni siquiera fiebre y da malestar. La diferencia con influenza es que esos síntomas son mucho más graves. Ya hay dolores, digamos, de cabeza mucho más fuertes y más comunes y dolores en los músculos mucho más fuertes. Es lo que la gente le llama quiebrahuesos, que así de feo es, porque es como un martillo que le está uno quebrando los huesos. Entonces son dolores mucho más intensos. Entonces eso es de las cosas que hay que ponerle atención, que uno dice, es que este gripe es demasiado fuerte. Luego entonces también puede tener tos y ya cuando empieza a complicarse, dificultad para respirar. Y ahí es cuando realmente hay que pues ponerse o ir al hospital a revisarse, porque ya si uno empieza con problemas de respirar, es que ya es capaz que se les está complicando, se le está dando neumonía, y ahí sí hay que revisarse porque el asunto ya se pone serio, y ahí es donde mucha gente pues termina lamentablemente pues entubada. Y entonces ahí es donde hay que ponerle pues atención. Pero principalmente es eso, son síntomas mucho más fuertes que la gripe común. Ahora que estábamos hablando sobre condiciones delicadas, ¿verdad? Cuando ya el paciente está muy mal, ¿eso puede ocasionar la muerte? Sí, sí, imagínate, son prácticamente 600,000 o de 300,000 a 600,000 personas que mueren al año. Eso es, para que usted lo tenga en cuenta, en una hora 71 personas mueren por influenza en promedio. Así que no es nada despreciable el impacto. Y no solo, el problema es no solo en que se da pues en adultos, sino pues en niños, que es uno de los grupos más susceptibles. Entonces, imagínense, hay historias que de mamás que no han vacunado a sus hijos, que luego pues lamentablemente el hijo se murió. Imagínense
que se le muera un hijo por no vacunarlo. Y una mamá específicamente, me acuerdo que contaba, que decía, yo sabía que la vacuna previene la influenza, yo sabía y aún así no lo hice. Y ahora lamentablemente tiene que lidiar con la muerte de un hijo que tenía 5 años, imagínense. Entonces más bien ella es una de las tantas mamás que más bien en internet cuentan su historia para motivar a la gente a que no le pase lo mismo. ¿Cuáles pueden ser esos efectos secundarios que provoque la vacuna? Sí, la vacuna en realidad, la mayoría son el dolor en el lugar. Ese día uno puede sentirse un poquitillo mal, con malestar general, especialmente como en la noche. Puede dar un poquitito de dolor de cabeza, pero en general la mayoría de casos son reacciones así, leves, que con tomarse, digamos, un acetaminofén se va a sentir bien. Si la persona quiere, puede tomarse acetaminofén un ratito antes de la vacuna y unas 8 horas después como de forma preventiva. Pero esos realmente son los más frecuentes. ¿Las personas que son alérgicas tendrán algún efecto la vacuna en ellos? En realidad es casi que otro mito lo de ser alérgico a la vacuna. Es muy poco probable que alguien sea alérgico. La recomendación acá que siempre se da es que la persona se vacune y se quede, digamos, unos 10 minutos ahí tranquilo, esperando a ver si tuvo alguna reacción. Pero en realidad es algo muy raro ser alérgico a la vacuna. Si yo estoy tomando algún tipo de medicamento, ¿puedo acceder a la vacuna? Sí, la vacuna no tiene ningún tipo de relación con los medicamentos, entonces si usted está tomando alguno, se puede vacunar sin ningún problema. Prácticamente la única forma de o la única razón para no vacunarse es si uno en ese momento está, digamos que también medio engripado. Si uno tiene alguna infección, es mejor esperarse a que la infección termine y ya entonces uno vacunarse ya cuando uno está bien. Esa sería como la principal consideración a tener en cuenta. Las mujeres que están embarazadas o incluso en periodo de lactancia pueden acceder a la vacuna también. Sí, y más bien se recomienda estar dentro del grupo que más tiene que vacunarse. Entonces, si usted está embarazada, si usted está dando lactancia, más bien vaya y vacúnese. Es de los grupos que más importante tiene que vacunarse. ¿Qué pasa con todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica? También, ese es otro grupo de los más importantes. Entonces, si tiene diabetes, presión alta, también los adultos mayores y los niños son esas poblaciones especiales que más tienen que vacunarse. ¿Por qué? Porque si le da la influenza, tiene más probabilidad de que caiga en una de estas complicaciones y termine en el hospital. Entonces, especialmente si usted tiene alguna de estas enfermedades, vaya y vacúnese. Doctor, ¿y qué pasa con aquellas personas que aún sabiendo la información de la importancia de vacunarse y deciden no vacunarse? ¿Cuáles serían esas consecuencias que pueden tener esas personas al no vacunarse? Sí, lamentablemente las consecuencias pueden ser, como mencionaba, pues catastróficas. Terminar en el hospital en cuidados intensivos, que es horrible, la verdad. Estar entubado con una máquina que está dándole la ventilación y lamentablemente pues puede terminar muerto. Como digo, son 300,000 a 600,000 muertes al año. Entonces sí, las personas, como mencionaba, que son muy optimistas y dicen, no, a mí no me va a pasar nada, en realidad yo creo que no vale la pena el riesgo. Y no solo puede ser que, digamos, la persona le dé influenza y tal vez sí, no le dio tan fuerte, pero vive con sus hijos y a sus hijos sí le da. Es muy contagiosa. Entonces hay que tomar en cuenta con quién vive uno en la casa, porque se lo puede pegar y tal vez el papá no le pasó nada, pero los hijos sí, y terminaron en el hospital o pues terminaron, como esta señora, terminaron muertos. Entonces, las consecuencias realmente hay que tomarlas mucho en cuenta, pero sí pueden ser catastróficas. Por eso es que la recomendación es no arriesgarse, sacar esos 20 segundos o un minuto y mejor, y ya con eso ya uno queda totalmente tranquilo, protegido y ya uno puede pues seguir viviendo tranquilo. Doctor, ¿y cuál es ese grupo más vulnerable que que puede tener influenza? Sí, en realidad como te contaba, de las mujeres embarazadas con lactancia, los que tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, ese tipo de enfermedades, los adultos mayores, prácticamente más de 55 años, y los niños, especialmente los menores de 5. Pero no hay que arriesgarse los que no están en este grupo.
los que son, digamos, jóvenes y dicen, yo tengo 20 años, 25 años, soy saludable, hago ejercicio, a mí no me va a pasar nada. En realidad, no necesariamente. Hay historias de muchachos así, de 25 años, saludables, que la influenza lo agarró, lo revolcó y terminó, digamos, en el hospital. Entonces ya ahora con los virus sí, no es jugando. Entonces, no necesariamente el hecho de que uno sea joven y sano significa que la influenza le va a dar leve. Entonces, la recomendación realmente es que todo el mundo se vacune, independientemente si tiene o no estos factores de riesgo. La recomendación realmente es vacunarse, evitar el riesgo y, como digo, pues vivir protegido y tranquilo. Doctor, y ya para finalizar, tal vez algún mensaje de reflexión o de concientización a todas las personas para que tomen la medida de vacunarse en ese momento. Sí, el mensaje es básicamente que no se arriesgue, que si usted está saludable, entonces cuide su salud. Yo siempre digo a mis hijos eso, el único lugar que uno tiene para vivir es el cuerpo y uno tiene que cuidarlo y darle, digamos que mantenimiento. Eso incluye pues comer bien, hacer ejercicio y prevenir la influenza con las vacunas. Entonces, todas las vacunas que uno se tiene que poner, no solo esta influenza, la recomendación es que vaya a su médico y le pregunte cuáles vacunas les hacen falta y que realmente se las pongan, porque no vale la pena pues arriesgarse, porque realmente cuando uno se enferma y ya dice, ya no puedo devolverme en el tiempo y vacunarme y ahora tengo que lidiar con esta enfermedad, ahí es cuando uno se arrepiente. Entonces, mejor no vale la pena pues arriesgarse, mejor saque su ratito, vacúnese y viva pues tranquilo y protegido. Bueno, muchas gracias, doctor, por esa información tan valiosa y que sin duda alguna nos ha ayudado demasiado pues a poder ir a vacunarnos.